Dazed es una banda norteamericana de death metal formada en 1987 en Tampa, Florida. Con 11 álbumes lanzados y una carrera de 31 años dentro del negocio de la música, esta conflictiva banda alcanzó un éxito descomunal gracias a su agresividad y talento para el death metal, los cuales hicieron que sus dos primeros álbumes ocupen el segundo y tercer lugar en la lista de álbumes de death metal más vendidos de Estados Unidos, y también que la banda sea reconocida como la segunda agrupación de death metal con más álbumes vendidos. Así que aprovechando que están por sacar CD nuevo, en el día de hoy te traigo 12 curiosidades sobre la gran banda Dazed. Espero de verdad que las disfrutes. These churches are related by similarities in doctrine and manner of worship, sharing a literal interpretation of the Bible and an informality of a Malevolent Creation, en una entrevista mencionó que recuerda el comienzo de la escena death metal como una escena realmente extraña, ya que Morbid Angel en sus shows tenían pitbulls que comían y rasgaban carne en el escenario, pero que en particular recuerda a uno de los primeros espectáculos que dio Carnage, diciendo que era lo mismo que Slayer pero intensificado 1000 veces, además de agregar que Carnage había vaciado un maniquí para llenarlo de carne y sangre que consiguieron en una carnicería, y que luego arrojaron este maniquí al suelo, dejando carne y sangre por todas partes. Curiosidad número 3. Dazed es el primer álbum que la banda lanzó a la venta. Si bien este álbum se lo considera como el disco de death metal más vendido de todos los tiempos, en la plataforma de SoundScan se lo enumera como el segundo tras Covenant de Morbid Angel. Esto es debido a que en SoundScan se cuentan las ventas a partir del nacimiento de esta plataforma, y no las que se hicieron previamente al nacimiento de esta tienda digital. A pesar de contener en varias canciones un efecto y tono vocal distinto, Glenn Benton afirma que no se utilizaron efectos en su voz mientras grababa el álbum. Además, este disco, aparte de contener temas líricos blasfemos y satánicos, las canciones Lunatic of God's Creation y Carnage in the Temple of the Damned se refieren al asesino Charles Manson y al líder de culto religioso Jim Jones, y la letra del tema Dead by Dawn trata sobre el argumento de la película de terror Evil Dead de 1981, además de también aparecer en el videojuego de GTA 4 The Lost and Damned, en la estación de radio Liberty City Hardcore. Curiosidad número 4. Legion es el segundo álbum de la banda, y uno de los lanzamientos más ambiciosos de Dazed, ya que se incorporaron estructuras de riffs y canciones mucho más técnicas, por lo que el grupo considera este álbum como el más difícil de hacer y como demasiado caótico, razón por la cual solo tocan el tema Deadwood Dreaming en sus recitales, a excepción de algunas ocasiones donde tocan algún que otro tema más de este disco debido a que es uno de los favoritos del público. La canción Satan Spawn, The Cake of Daemon, contiene un mensaje hacia atrás que se puede escuchar a los 20 segundos, en donde se escucha una voz repitiendo el nombre del tema. Además, a diferencia del primer álbum, en este sí se utilizaron programas y técnicas de audio para lograr los efectos vocales que se encuentran en Legion, como por ejemplo armonizadores, delay, reverb y multitracking. Curiosidad número 5. Glenn Benton es el cantante y bajista de Dazed prácticamente desde su formación hasta la actualidad. Aunque es conocido por sus creencias satanistas y anticristianas, la verdad es que luego de sus acciones como llamar a una radio cristiana para hacerle bromas irónicas al conductor, y de declarar que en realidad nunca hubo una ideología exacta en la música de Dazed, sino que siempre la música era lo primero y lo más importante, el supuesto satanismo de Benton se terminó definiendo como un vehemente ateísmo anticristiano, complementado con escenas teatrales que servían para el marketing de la banda, como por ejemplo marcarse una cruz invertida en la frente a lo largo de los años, luego de que Brian Hoffman le haya hecho una cruz invertida en el brazo con un cigarrillo, cosa por la cual obtuvo atención de la prensa. Sin embargo, Glenn se ganó el desprecio de los activistas que luchan por los derechos de los animales, tras haber expresado su interés y participación en 1993 en la quema de roedores vivos como ratas y ardillas, además de que durante una entrevista con la revista NME, Benton le disparó a una ardilla con una pistola de perdigones, explicando luego que era para evitar cualquier daño adicional a la instalación eléctrica de su casa y de otros contenidos en el ático de su casa, donde se estaba llevando a cabo la entrevista. Curiosidad número 6. En 1992, Dazed estuvo de gira en Europa con Atrocity de Alemania y con Gorefest de Holanda. En Estocolmo, Suecia, mientras Gorefest estaba tocando, se descubrió una bomba en el escenario, la cual explotó en el club en donde estaban tocando. La bomba estaba ubicada en la parte de atrás del escenario, justo detrás de una puerta ignífuga y pesada, pero aún así la explosión fue lo suficientemente grande como para deformar la puerta y expulsarla de sus bisagras. Al final de todo nunca se supo quién fue exactamente la persona o el grupo de personas que hicieron esto, pero al principio Benton culpó de ese ataque a la escena de black metal noruega, donde se despreciaba la marca del death metal de Dazed, pero también mucha gente culpó a los activistas defensores de los derechos de los animales, quienes estaban enojados con los temas líricos de Dazed sobre el sacrificio de animales. Curiosidad número 7. Además de estar en Dazed, Glenn Benton también formó parte de la banda Vital Remains, donde estuvo presente en sesiones de grabación y en recitales en vivo de la banda en varias ocasiones. Con Vital Remains grabó los discos Icons of Evil y The Christianize, donde fue cantante para la banda. También trabajó con el artista egipcio Nader Sadek en su disco The Malefic Chapter 2, y colaboró con Belphegor en el tema Legions of Destruction de Conjuring the Dead, en la canción Unfintered de Napalm Death, en los temas Him for Him y Antes Inferno de la banda Trans Metal, en la canción Hung Drown and Quartered de Cancer Dead Shall Rise, y en los temas Mangled, A School Full of Maggots y Vomit the Soul de Cannibal Corpse. Curiosidad número 8.
Once Upon the Cross es el tercer lanzamiento discográfico de la banda. Las piezas de intro que se escuchan en las canciones Once Upon the Cross y Trick or Betrayed fueron tomadas de la película La Última Tentación de Cristo, de 1988, y acerca de este álbum el baterista Steve Asham dijo que el disco es muy lento a comparación de lo que realmente querían hacer. Según él, al principio cuando todavía estaban en el estudio en el 94, grabó las pistas de batería a la velocidad que las había estado tocando en el ensayo, pero sonaba tan rápido que el disco terminó durando solo 22 minutos. Por lo tanto, al tener una duración más reducida de lo permitido para que sea aceptado por el sello como un álbum, Steve tuvo que grabar de nuevo las pistas de batería, pero esta vez a un ritmo más controlado, dándole al disco una duración de casi media hora, con la cual lograron hacer pasar esta grabación como ese tan esperado tercer disco de estudio. Curiosidad número 9. El noveno álbum de Dazed es el álbum más largo de la banda, contando con 42 minutos y 15 segundos de duración. Al principio la portada de este disco solo era el logo de la banda y una imagen del cantante con la frase Glenn Benton para presidente, pero al final este arte se cambió por una pintura llamada Mujer y Muerte, hecha por el artista alemán Hans Baldung. En este disco, debido a la salida repentina de Ralph Santoya, el baterista Steve tuvo que hacerse cargo también de la guitarra en los temas 1, 8, 9 y 10. Curiosidad número 10. La canción Fuck Your God, del disco Scars of the Crucifix, fue utilizada durante mucho tiempo como método de tortura para los detenidos en Irak, a quienes amarraban a sus camas y les hacían escuchar esta canción toda la noche para no dejarlos dormir. Y Glenn Benton declaró que el álbum Serpientes de la Luz trata sobre un amigo de él que murió, y que el tema Forever Hate You, del quinto disco del grupo, está dedicado a su ex esposa. Curiosidad número 11. Steve Asham es el baterista y junto a Glenn, el compositor principal de la banda. Además de estar en Dazed, también se unió a la banda de death y black metal Order of Enid como baterista. El primer instrumento de Steve fue la trompeta, pero después de unos meses comenzó a tocar la batería autodidácticamente a los 11 años, y empezó a tocar en bandas pequeñas a los 13 años, haciendo su primer demo en el estudio de uno de sus maestros en Freehold, Nueva Jersey. Fue en este periodo donde desarrolló su interés en la batería extrema, dejando a sus antiguos compañeros de banda debido a que ellos querían tocar cosas al estilo de Motley Crue, y él estaba más interesado en estilos como los de Metallica y Slayer. Además de la batería, Steve también toca la guitarra, el bajo y el piano, y en enero de 2007 fue arrestado cuando realizaba un viaje a un banco de Austria para hacer un depósito de las ventas de Dazed. La policía lo detuvo por sospecha de estar relacionado con un robo reciente a un banco, más que nada por su apariencia, su vestimenta y el hecho de que llevara tanto dinero encima, que además estaba marcado con tinte rojo. Sin embargo, fue liberado sin cargos adicionales, después de explicar que los billetes eran ganancias legítimas de la banda en sus giras, y que tenía un bolígrafo con goteras en el bolsillo responsable de la decoloración del dinero. Curiosidad número 12. Para la grabación del 11º disco de la banda, Steve declaró que mientras estaba trabajando en la producción del disco, estaba tocando con un hombro quemado, el cual le causaba un dolor insoportable que hacía que el brazo se le siga dislocando, llegando a que casi se rompa, pero lidió con el dolor y aún así terminó el trabajo de grabación. Steve también mencionó que varias cosas como toques en la batería, algunas voces y acordes de bajo y guitarra en el álbum fueron totalmente improvisados, aunque la escritura de la canción, las partes y las estructuras ya estaban todas hechas y escritas antes de meterse al estudio a grabar, pero que al momento de grabar habían pasado muchas cosas sobre la marcha. Así que simplemente se relajaron y según él, muchos arreglos terminaron siendo mejores de los que ya tenían anotados. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.